dijo que la lámpara, lo que iba a alumbrar sus vidas, lo que iba a arrojar luz a sus vidas, ¿cierto? Porque ellos, así como nosotros, venían también con tinieblas en su corazón, venían, ¿cierto?, con pecados, venían con malas costumbres, venían, en realidad ellos venían del vulgo, ¿cierto?, como Pedro, ¿cierto?, como Juan. Ellos venían de esos lugares, así como veníamos nosotros, ¿cierto?, antes de conocer al Señor. En realidad nuestra visión era otra, ¿cierto? En realidad vivíamos en tinieblas y lo que supuestamente para nosotros era luz, no era luz, era tinieblas. Y por eso el Señor Jesucristo, ¿cierto?, como conocía la necesidad del corazón, conocía la visión, cuál era la visión de los discípulos, le enseñó, ¿cierto?, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así dice, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y muchas veces, ¿cierto?, podemos llevar mucho tiempo caminando, mucho tiempo en las congregaciones, pero seguimos mirando con ojos carnales. Seguimos, ¿cierto?, teniendo una visión equívoca de lo que es el reino de Dios. Seguimos, ¿cierto?, a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Es porque en realidad no nos hemos, ¿cierto?, involucrado tanto con lo que es la Escritura. Es porque en realidad nos lo ha revelado la Escritura, ¿cierto?, a nuestros corazones. La verdad de Dios en nuestros corazones. Y eso pasa porque en realidad hay poca búsqueda. Amén. Porque muchas veces le podemos echar la culpa a muchas personas, no. En realidad la responsabilidad es nuestra. Y si aún la visión que tenemos, ¿cierto?, el ojo que tenemos, cómo miramos, cómo nos movemos, cómo nos conducimos, ¿cierto?, en la iglesia, en la calle, en este mundo, ¿cierto?, es diferente a como enseña la Escritura. Es porque en realidad nos falta intimidad con Dios. Porque recordemos que los discípulos tenían intimidad con Dios, tenían una relación estrecha con Dios, porque en realidad Jesucristo era Dios. Era Dios mismo enseñándole, guiándole, discipulándole, pastoreando sus vidas. Y dice que si el ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Podemos, ¿cierto?, examinar nuestro corazón, cada área de nuestra vida, y podemos, ¿cierto?, pensemos cuánto de luz, ¿cierto?, de la verdad de Cristo, de la palabra, de santidad hay en nuestras vidas. Eso es lo que la palabra nos insta en el día de hoy, a poder, ¿cierto?, ver en realidad cuánta luz, cuánta verdad de Cristo, cuánta revelación de la palabra hay en nuestra vida, y lo podemos, ¿cierto?, ver en cada una de nuestras acciones. Obra mi Cristo, de gloria alaba a Cristo. Dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Cierto? Sabemos que en los tiempos de Jesús igual existía, ¿cierto?, un grupo religioso, los fariseos. Ellos pensaban, ¿cierto?, que estaban en claridad, que estaban en luz, que estaban viviendo conforme a los principios, a los valores, ¿cierto?, de la Escritura, y no era así. Estaban en tinieblas. En realidad, ellos se habían quedado también en el pasado, ¿cierto?, con las leyes mosaicas, y cuando Jesucristo vino, no aceptaban la verdad, no aceptaban de que Él en realidad venía, ¿cierto?, de parte de Dios, que había sido enviado del cielo para poder, ¿cierto?, dar luz a la vida de los hombres. Y hasta el día de hoy todavía esperan, ¿cierto?, al Mesías. Perdón, permiso. Había sido diferente de si ellos, ¿cierto?, se le había revelado a Jesucristo en su corazón, así como se lo ha revelado a nosotros. Ellos, ¿cierto?, habían visto de otra manera, habían aceptado en su vida la visión del reino de Dios. Y si hablamos del reino de Dios, hablamos del gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios, ¿cierto?, la actualidad de la iglesia se establece a través de los 5 ministerios que están para perfeccionar, ¿cierto?, a los santos, para edificar a los santos. Pero aún así en la actualidad, teniendo, ¿cierto?, sabiendo de que Dios constituyó hombres para edificar nuestra vida, para bendecirnos, aún nuestra visión no cambia. Aún nos hemos acostumbrado, ¿cierto?, solamente a cumplir con ciertas cosas, pero de aquí para allá afuera, ¿cierto?, para nuestras casas somos distintos.
Quizás seguimos hablando palabras corrompidas, quizás seguimos mintiendo, quizás seguimos, ¿cierto?, comportándonos como personas naturales. Pero Dios no quiere eso. Porque en realidad Dios está interesado que su iglesia, ¿cierto?, llegue a ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia, ¿cierto?, que llene su corazón, ¿cierto?, cada día con su palabra, con su Espíritu Santo, para cuando Él regrese nos vamos con Él. Él quiere llevarnos con Él. Y en realidad eso es lo que yo veo que la iglesia en la actualidad no ha podido comprender. Porque muchas veces cuando se nos enseña, se nos corrige, me incluyo, es gravoso, es molesto. Pero nos vemos que hay un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios de infinito amor, que quiere en realidad que estemos con Él por siempre. Quizás a estos discípulos esto también les costó comprender, les costó aceptar, pero déjeme decirle que quedó la palabra de nuestro Señor Jesucristo, quedaron grabadas en sus corazones. Aleluya, gloria a Dios. Quedaron grabadas, ¿cierto?, como clavo hincado, como dice el libro de Proverbios. Quedaron en su corazón, ¿cierto?, grabadas. Que cuando se fue el maestro, ¿cierto?, cuando Dios tomó al maestro, a su maestro Jesucristo, y fue alzado al cielo, ellos, ¿cierto?, siguieron con el mismo diseño, siguieron predicando, siguieron enseñando, siguieron, ¿cierto?, formando vidas, siguieron el mismo modelo, ¿cierto?, el mismo discipulado radical, porque Jesucristo dejó marcadas sus vidas. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo hacer en mi corazón y en sus corazones, dejar marcadas nuestras vidas, ¿cierto?, que podamos cambiar la visión, porque si cambiamos la visión, todo nuestro ser va a estar en luz. Y si no, todo nuestro ser va a estar en tinieblas. Y Jesucristo no quiere que nos quedemos así, porque nos predestinó de antemano, ¿cierto?, antes de la fundación del mundo, para que anduviéramos en sus caminos, para que viviéramos en santidad. Amén. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él ama la santidad. Amén. Así es, Él Señor. quiere que su iglesia empiece a buscar más, empiece, ¿cierto?, a sumergirse en el río de su espíritu, que empiece, ¿cierto?, a ayunar, a tener una búsqueda intensiva. Solo así nuestra visión va a cambiar, solo así vamos a poder mirar como mira Dios, como mira el Maestro, con compasión, con misericordia. Vamos a poder, ¿cierto?, mirar las cosas diferente como la miramos en el día de hoy. Déjeme decirle, amada iglesia, que si en el día de hoy estamos, ¿cierto?, como estamos en un nivel bajo espiritualmente, me incluyo, ¿cierto?, es porque en realidad nuestra visión, nuestro ojo es malo. Pero Dios, si en esta oportunidad, ¿cierto?, tomamos mi vida para decirle, para exhortarle, amonestarle estas cosas a su corazón, es porque Él quiere que tengamos una visión de águila, como la tenía el Señor Jesucristo. Podía ver más allá, y el que tiene visión de águila puede también, ¿cierto?, transmitirle esa visión a los demás. Amén. Por eso vemos muchas iglesias que en la actualidad no crecen, y el Señor Jesucristo se duele, porque Él quiere que su iglesia crezca, que su iglesia avance, que su iglesia conquiste esa tierra que Dios ha predestinado. No sé si usted, pero yo soy un predestinado de Dios. Yo soy un convencido de que Dios me llamó para cosas grandes. Pero así, si Él me llamó para cosas grandes, tiene que haber un esfuerzo grande. El proceso va a ser grande. El trato de Dios con mi vida va a ser grande. Es lo mismo que Él hizo con sus discípulos. Pedro pensaba que estaba correcto defender a su maestro con violencia. Venía y sacaba la espada. Cuando Jesucristo lo llama para fuera de los pueblos, ¿cierto?, de la sinagoga, Él se enojaba, no me cabe duda. Decía, pero ¿cómo? Si estamos predicando la palabra, estamos enseñando de Dios, no, esto no recibe. Quizás se enojaba en su corazón, se airaba, porque su visión y su ojo es malo. Pero Dios le cambió esa visión, porque vemos un Pedro renovado, vemos un Pedro, ¿cierto?, lleno del Espíritu Santo, después de que bajó el Espíritu Santo, ¿cierto?, en el día de Pentecostés, y los llenó, ¿cierto?, del Espíritu Santo, y no volvieron a ser los mismos. ¿Y por qué hubo un Pentecostés?
porque también hubo una disposición, porque aquellos discípulos estaban orando